Este mapa que tenemos delante, bueno, en realidad nunca llegó a consolidarse del todo, pero fue el sueño de un hombre, Simón Bolívar, un proyecto llamado la Gran Colombia que no aspiraba a otra cosa que a crear una superpotencia en América del Sur. Hoy vamos a adentrarnos en su historia, que es, sin duda, una de las más grandiosas y a la vez trágicas del continente. La pregunta que va a guiar todo este recorrido es precisamente esa. ¿Cómo es posible que una visión tan potente, que de hecho llegó a ser una realidad imponente, se desmoronara de esa manera? Vamos a intentar entender las claves de uno de los fracasos más espectaculares de la historia del continente. Muy bien, pues vamos a meternos en materia. Hay que entender que antes de ser un país en un mapa, la Gran Colombia era una idea, un concepto que se fue forjando, pues mira, en el calor de la guerra por la independencia y también en el frío del exilio. Aquí tenemos el corazón de esa idea, y nada menos que en palabras del propio Bolívar. Ya en 1815, desde su exilio en Jamaica, él lo tenía clarísimo. La unión no era una opción más, no. Era, como dice el texto, el único camino posible si de verdad querían asegurar la independencia para siempre. Y esto es fascinante, de verdad. La idea se convierte en ley en 1819, durante el Congreso de Angostura. Hay que imaginarse la escena. En plena guerra, deciden crear la República uniendo territorios que, ojo, la mayoría seguían en manos españolas. Esto demuestra una confianza en la victoria que es sencillamente arrolladora. Venga, pues avanzamos porque ahora vamos a ver cómo esa visión tan audaz que estaba sobre el papel se transformó, después de victorias militares clave, en una nación real, una nación gigantesca. Y aquí lo tenemos, el acta de nacimiento oficial, la Constitución de Cúcuta de 1821. Esto ya es serio. Aquí se establecen los pilares del nuevo Estado, un territorio inmenso que abarcaba lo que hoy son 4 países, una capital central en Bogotá, y al mando los 2 grandes líderes de la independencia, Bolívar como presidente y Santander de vicepresidente. Y esto lo ilustra a la perfección. En poquísimos años, la Gran Colombia no era solo un país más en el mapa, era un auténtico gigante. Tenía costas en el Atlántico y en el Pacífico, y un ejército legendario. Era sin duda una potencia que se sentaba en la mesa de las grandes naciones del mundo. Pero claro, como suele pasar en las grandes historias, la semilla de la destrucción muchas veces se siembra en el momento de mayor gloria. Y muy pronto empezaron a aparecer unas grietas bastante profundas en los cimientos de este gran sueño. El punto clave del conflicto fue este, un choque de 2 visiones que no podían ser más opuestas. Por un lado, la idea centralista de Bolívar, que defendía un gobierno fuerte desde Bogotá para que todo se mantuviera unido, y por otro, la visión federalista de otros líderes como Santander y Páez, que lo que querían era más autonomía para sus regiones. Este conflicto se notaba muchísimo en sitios como Venezuela. Allí, el héroe local, el general José Antonio Páez, argumentaba algo con bastante lógica, que Bogotá, al otro lado de los Andes, estaba demasiado lejos. Era un lugar ajeno, que no podía entender ni resolver los problemas de los llanos o de las costas venezolanas. Y claro, esas grietas ideológicas, si le sumamos las distancias enormes y las ambiciones personales de cada uno, pues no tardaron en provocar un auténtico terremoto político, uno que llevaría al colapso total. Y en esta cronología se ve perfectamente la velocidad del colapso. Es que fue rapidísimo. Todo empieza en 1826 con una rebelión en Venezuela. Para noviembre de 1829, la separación ya es oficial. En mayo de 1830 le sigue Ecuador. Y el golpe final llega en diciembre de ese mismo año, con la muerte de un Bolívar completamente desilusionado. Para 1831, la Gran Colombia ya era historia. El gigante se había derrumbado. Pero, ¿por qué? O sea, ¿qué fue lo que falló en la ejecución de este sueño tan ambicioso? Y sobre todo, ¿qué legado nos ha dejado todo aquello? Las causas del fracaso, en realidad, fueron fundamentalmente internas. Primero, una geografía imposible, sin carreteras ni comunicaciones de verdad. Segundo, una economía que estaba totalmente arruinada por la guerra. Y tercero, el auge de los caudillos, esos líderes locales que preferían ser, como se suele decir, cabeza de ratón que cola de león. El resultado final de esta gran fractura fue este. Tres naciones independientes que surgieron de las cenizas de aquel sueño unificador de Bolívar. Pero aquí vemos el legado más potente y más visible que ha sobrevivido hasta hoy. Y es que las banderas de Venezuela, Colombia y Ecuador comparten el mismo tricolor. Son los colores de la bandera de la Gran Colombia. Un recordatorio constante de ese origen común, de esa unidad que un día existió y se perdió. Y todo esto nos deja con una última reflexión.
Después de ver este ascenso espectacular y esta caída tan vertiginosa, uno no puede evitar preguntarse, ¿con la tecnología, la economía y la política del siglo XXI, ¿tendría alguna posibilidad de funcionar hoy un sueño de unidad como fue el de la Gran Colombia? Ahí queda la pregunta.